El origen del artista, raíces, formación y primera identidad técnica. En el sur de Francia, en un barrio donde el fútbol era más que un juego, nació Zinedine Zidane. Desde niño su relación con el balón fue intensa. Cada pared, cada calle servía de aula. Zidane aprendió a escuchar al balón antes que a escuchar instrucciones. Esa confianza temprana, ese diálogo constante con la pelota, moldeó una sensibilidad técnica que sería su sello. La familia, la cultura y las canchas improvisadas definieron sus primeros años. No fue la academia lo que perfeccionó su estilo, sino la mezcla entre libertad creativa y disciplina silenciosa. En esos partidos callejeros, donde el espacio escasea y la presión es inmediata, se forjó su habilidad para proteger el balón, para usar el cuerpo como escudo y para inventar soluciones en fracciones de segundo. Esa capacidad de respuesta rápida es la base de su técnica. Un conjunto de gestos sencillos ejecutados con una intención clara. Su paso por las canteras reveló una cualidad recurrente, un control de primera que parecía detener el tiempo. El primer toque de Zidane no solo recibía la pelota, la convertía en una extensión de su cuerpo. Aprendió a leer trayectorias, a anticipar efectos y a modular la fuerza para que el balón quedara exactamente donde debía. Esa precisión en la recepción liberaba opciones. Regatear, girar o entregar el pase con la misma naturalidad. Otro pilar técnico fue su juego de cuerpo. Zidane dominó la noción de centro de gravedad y equilibrio dinámico. Cuando giraba sobre sí mismo para ejecutar la ruleta, no era solo una maniobra estética, era la aplicación de principios biomecánicos, pies plantados, impulso controlado y transferencia de peso que permitía mantener la visión del juego. Su torso, su cadera, su mirada, todo coordinado para proteger y decidir, sin movimientos sobrantes. La ruleta, su sello icónico, no apareció de la noche a la mañana. Nació de una necesidad, escapar de marcajes pegajosos en espacios reducidos. Con el tiempo, ese movimiento se pulió hasta adquirir eficiencia máxima. Giro rápido, balón pegado al pie y salida inmediata. Pero Zidane también brilló en otras áreas menos celebradas. Pases en corto que desbloqueaban líneas defensivas, controles orientados que facilitaban la siguiente acción, y la capacidad de mantener la calma bajo presión, esencial para ejecutar con precisión. Técnica no es sinónimo de exhibición. En Zidane la técnica sirvió siempre al juego. Cada gesto buscaba influir en la circulación, en la apertura de espacios y en la creación de superioridades. Esta intención táctico-técnica lo convirtió en un mediocampista completo. No solo un ejecutor, sino un cerebro en movimiento que solucionaba problemas constantemente. En el plano mental, la técnica se reforzaba con una confianza casi imperturbable. En situaciones límite, su primer impulso era proteger el balón y encontrar una salida limpia. Esa convicción proviene de horas de repetición, de pequeñas decisiones correctas acumuladas y de una calma que se percibe en sus movimientos. Breve, concisa, efectiva. La influencia de su entorno también aportó matices, jugadores con los que creció, entrenadores que le dieron libertad técnica y partidos que lo obligaron a inventar. Todo ello configuró una paleta técnica rica y adaptable. A diferencia de los técnicos que dependen únicamente del regate o del pase largo, Zidane mostró una versatilidad donde cada recurso se usaba en el momento justo. Mientras la cámara recorre imágenes de sus primeros clubes, de calles empedradas y de cuerdas de entrenamiento improvisadas, se entiende que su técnica es una síntesis, control, cuerpo, lectura y decisión. No es un talento inmutable, es una práctica constante. La asombrosa combinación de creatividad y eficiencia define al maestro de la técnica. La forja en el alto rendimiento, adaptaciones, rivalidades y constancia técnica. En la élite, la técnica se prueba en condiciones extremas: velocidad, presión física, ajustes tácticos y exigencias psicológicas. Para Zidane, ese salto significó transformar intuiciones en rutinas confiables.
No bastaba con improvisar, había que reproducir la excelencia en estadios llenos, contra marcajes sistemáticos y rivales que estudiaban cada gesto. Zidane no solo mantuvo su técnica en la élite, la refinó para que fuera implacable bajo presión. En sus primeros pasos en clubes profesionales, la constancia técnica vino de la repetición inteligente. Entrenamientos diseñados para simular situaciones reales, recepciones orientadas en espacios reducidos, salidas rápidas tras pérdida y ejercicios de equilibrio bajo contacto, marcaron la diferencia. Zidane transformó sus movimientos callejeros en principios aplicables: el control orientado para ganar tiempo y visión, la ruleta afinada para salir de marcas cerradas y la pausa medida para desactivar momentos de crisis. Esa disciplina técnica se alimentó además de una lectura del juego que iba más allá del instinto, posicionamiento, uso del cuerpo para crear líneas de pase y timing para recibir sin perder la opción del siguiente toque. Las rivalidades y los oponentes exigieron variaciones tácticas. Frente a defensas físicas, Zidane pulió el uso del cuerpo y la protección del balón. Contra marcajes en zona, aprendió a ofrecerse en ángulos de pase que rompieran las líneas. Y frente a equipos que presionaban alto, desarrolló soluciones de primera intención, control y pase inmediato, para evitar la pérdida y mantener la estructura del equipo. Su adaptabilidad fue técnica y mental. Sabía cuándo acelerar el juego y cuándo reducir su ritmo para atraer y desorganizar al rival. El partido grande reveló otra faceta: la gestión del esfuerzo técnico. Ejercer técnica de alto nivel durante 90 minutos exige economía de movimientos. Zidane aplicó una estética de mínima energía donde cada gesto útil se ejecutaba con la menor pérdida posible. No necesitaba grandes acrobacias para destacar. Empleaba microgestos, un ajuste en la colocación del pie, una inclinación leve del cuerpo, que pasaban desapercibidos para muchos, pero que cambiaban el curso de la jugada. Ese uso eficiente de la técnica es lo que distingue al virtuoso del virtuoso barato. El primero resuelve, el segundo asombre. La presión mediática y la expectativa pública añadieron otra capa: convertir la técnica en acto público. Sin embargo, Zidane mantuvo la modestia de sus movimientos. Su técnica no buscaba la ovación constante, buscaba efectividad. Aún así, en momentos clave su calidad se magnificaba. Pases en diagonales imposibles, controles que neutralizaban la carga rival y disparos con la derecha que combinaban elegancia y precisión. En la Champions, la ligereza de su toque y la firmeza de su toma de decisiones marcaron goles y asistencias que quedaron en la memoria colectiva. La interacción con entrenadores y compañeros también modeló su técnica. En clubes donde se priorizaba la posesión, Zidane se convirtió en un articulador, paciente pero incisivo. En selecciones o partidos de eliminación, su rol se inclinaba hacia la creación directa, buscando romper líneas con pases entre defensores o conducciones que atraían rivales y liberaban espacios. Esa versatilidad técnica lo hizo indispensable: un jugador que entiende el plan y adapta su repertorio para maximizar el rendimiento del conjunto. Otra dimensión fue la gestión del miedo y la confianza. Las actuaciones decisivas no nacen solo del talento físico, sino de la fortaleza mental para ejecutar bajo escrutinio. Zidane mostró una capacidad notable para calmarse en el tic-tac del partido. Respiración controlada, mirada amplia y una pequeña pausa que le permitía ver la siguiente jugada. Esa pausa técnica, tan simple como efectiva, rompía el ritmo del adversario y daba inicio a la creación. La longevidad en el más alto nivel requirió ajustes físicos que alimentaban la técnica: trabajo específico de fuerza para soportar contactos, mantenimiento del equilibrio mediante ejercicios de propiocepción y rutinas de flexibilidad para preservar la movilidad de cadera y tobillos, esencial para la ruleta y los amagos. Además, la práctica de la técnica en entrenamientos diferenciados, repitiendo secuencias en diversas velocidades, permitió que los gestos se automatizaran sin perder su precisión. El entorno competitivo, con su necesidad constante de resultados, puso a prueba la pureza del juego.
Pero Zidane logró conservar su estética técnica sin convertirse en un rehén del espectáculo. Su legado en esta etapa no fueron solo gestos memorables, sino un patrón. Técnica como herramienta para la toma de decisiones y toma de decisiones que realzan la técnica. El virtuosismo táctico, creaciones, momentos decisivos y lectura del juego. En los niveles más altos, la técnica y la táctica se vuelven indivisibles. Ya no basta con hacer bien un gesto, hay que elegirlo en el instante correcto. Zidane convirtió ese matrimonio en su sello personal. Su mayor virtud fue usar la técnica para crear opciones donde no las había, transformar presión en pausa y crisis en oportunidad. Esa capacidad se apoya en tres patas: visión, temporización y selección de gesto. Visión. La mirada como radar. Zidane poseía una percepción periférica excepcional, veía líneas de pase que el resto apenas insinuaba. No se trataba solo de observar el balón, sino de anticipar la siguiente secuencia de movimientos. ¿Dónde estaría un compañero dentro de 2 toques? ¿Qué vacío dejaría un defensor al desplazarse? ¿O cuándo un pase de ruptura sería viable? Esa visión no era pura intuición. Era el resultado de habitualmente posicionarse de forma que maximizaran sus ángulos de lectura. Se ofrecía en triángulos, en diagonales sutiles y en apoyos cortos que desarmaban la estructura rival. Temporización, el tiempo como instrumento. La ejecución técnica de Zidane siempre estuvo mediatizada por la gestión del tiempo. Sabía acelerar o ralentizar el juego para manipular la disposición rival. Una pausa suya podía provocar al defensor a avanzar, abrir la puerta para una ruleta, o simplemente ganar un segundo crucial para descubrir una línea de pase. Esa capacidad para modular el tempo es lo que permitía que sus gestos técnicos, desde un control orientado hasta una entrega en profundidad, tuvieran un impacto estratégico. La temporización es, en esencia, la estrategia aplicada al toque de balón. Selección de gesto, economía y eficacia. Zidane no acumulaba movimientos innecesarios. Su repertorio técnico era amplio pero disciplinado. Ante un mismo estímulo podía optar por la ruleta, por un amago de cuerpo, por un pase con el exterior del pie, o por una entrega de primera intención. La elección respondía a la estructura espacial y a la lectura del rival. Esa selección era lo que convertía la técnica en determinante. No la espectacularidad, sino la decisión correcta en la fracción de segundo. La ejecución en momentos decisivos muestra toda la complejidad de su juego. En finales y partidos de alto voltaje, Zidane desplegó su paleta técnica con una calma asombrosa. Su tercer gol en la final de la Copa del Mundo, por ejemplo, no fue solo fruto de habilidad física. Fue la culminación de una cadena de decisiones, posicionamiento, recepción orientada y un remate ejecutado con el pie menos habitual, que solo un jugador con su lectura del juego podría materializar. En la Champions, sus actuaciones en instantes críticos combinaron intuición y técnica depurada, capaces tanto de crear oportunidades como de sentenciar partidos. La interacción con los compañeros convirtió su virtuosismo en rendimiento colectivo. Su técnica facilitó la construcción de jugadas que implicaban a varios actores: control que abría el juego, pase que rompía la línea defensiva y movimiento sin balón que garantizaba continuidad. Esa cadena de acciones, ejecutada con precisión, exigía sincronía y comprensión mutua en el equipo. Zidane, consciente de este factor, moldeaba su juego para adaptarse a compañeros capaces de leer y responder. Por eso su presencia potenciaba el juego colectivo más allá de sus contribuciones individuales. Contra defensas modernas, organizadas y físicamente exigentes, su lectura del juego se convirtió en un arma para generar superioridades. Atraía marcas, abría espacios y explotaba las pequeñas rendijas que deja la atención defensiva. No era siempre una acción espectacular. A veces bastaba con un pase medido a un espacio vacío para que un delantero definiera. Esa sutileza, la capacidad de entender que la jugada perfecta puede ser una simple asistencia al vacío, define su legado táctico.
La versatilidad posicional amplificó su impacto táctico. Aunque naturalmente ubicado en el mediocampo ofensivo, Zidane podía retrasarse para recibir y girar, o adelantarse para rematar. Esa movilidad complicaba la defensa rival y multiplicaba las posibilidades ofensivas. Al mismo tiempo, su entendimiento defensivo le permitía recuperar la posición con rapidez, ofreciendo equilibrio en fases de transición. En el plano psicológico, su lectura del juego alimentó la toma de decisiones bajo presión. Cuando el partido exigía calma, Zidane la imponía. Cuando era necesaria la audacia, se abría el espacio para la creatividad. Esa autoridad silenciosa surgía de una confianza técnica que, a su vez, venía de la repetición y del ensayo constante de situaciones reales. Cada gesto había sido precedido por miles de decisiones similares en entrenamiento, lo que permitió convertir la complejidad del juego en respuestas casi automáticas. Finalmente, su legado táctico no se limita a acciones memorables, sino al modo en que enseñó a leer el juego, con paciencia, con mirada amplia y con humildad para elegir el gesto adecuado. Fue un maestro que demostró que la técnica, cuando está al servicio de la estrategia, se convierte en arte útil. Legado, enseñanza y ejercicios para cultivar la técnica de Zidane. El legado de Zinedine. Zidane no se limita a los trofeos ni a los momentos épicos. Se sostiene en una pedagogía silenciosa. Técnica al servicio de la decisión. Esa pedagogía se sintetiza en 3 principios sencillos, pero profundos. Tocar con intención, proteger con el cuerpo y decidir en el tiempo justo. No es una receta de trucos. Es una manera de entender el juego como resolución constante de problemas. Para transformar esa idea en práctica, conviene trabajar con ejercicios que fluyan entre sí como capítulos de una misma historia. Empieza siempre por el control orientado. Parejas a 5 metros, pases a ritmo variable, recepción buscando dirigir la pelota hacia la diagonal útil del juego. Insiste en el primer toque como solución, no como mera parada. Haz series cortas por pierna, poniendo atención en la colocación del cuerpo y la mirada antes de recibir. Sin cortar la línea se introduce la protección del balón. En una caja de 6 por 4 metros, el atacante recibe con un defensor que presiona. Limita toques a 3 y obliga al jugador a conservar el balón con el cuerpo y la cadera. Aquí la prioridad es la pegajosidad. Mantener la pelota cerca, usar el antebrazo sin faulear y sentir la transferencia de peso al girar. Ese uso del cuerpo es la base que convierte recepciones elegantes en posesiones efectivas. La ruleta aparece entonces como recurso funcional, no como exhibición. Practícala en rotaciones asistidas. El entrenador entrega balones a distintas velocidades y el jugador rota, pegando la pelota al pie y saliendo con la siguiente intención. Repite en series cortas y de alta concentración. La clave está en la sensación del balón, en la cadera que guía el giro y en la salida inmediata para aprovechar el espacio creado. Aumenta la complejidad con ejercicios donde la decisión manda. 3 atacantes frente a 2 defensores forman un triángulo que obliga a elegir. Pase entre líneas, ruleta para liberar espacio o entrega de primera. Trabaja hasta que la elección sea instintiva. El objetivo es que el gesto técnico se active como respuesta a la lectura del rival, no como un gesto premeditado. Introduce rondos donde la presión crezca progresivamente. Comienza con posesión cómoda y, cada 30 segundos, sube la intensidad de los defensores. Eso obliga al control orientado, al pase inmediato y a la mirada amplia. Posteriormente, pasa a juegos reducidos, donde lo que se premia no es la habilidad para el dribbling espectacular, sino la coherencia entre control y pase que lleva a crear superioridades. Complementa con trabajo individual. Propiocepción para estabilizar tobillos y caderas, toques lentos y controlados antes de la sesión principal, remates con ambos pies para ganar confianza en situaciones imprevistas. El video feedback es esencial. Enfoca la orientación del primer toque, la posición del cuerpo y la sincronía entre mirada y acción. Corrige sin ahogar la creatividad.
El entrenador pule la técnica y conserva el espacio para la invención. En la práctica diaria, prioriza calidad sobre cantidad. Sesiones cortas de alta intensidad técnica, seguidas de recuperación y fortalecimiento neuromuscular, mantienen la precisión del gesto. La prevención de lesiones mediante trabajo funcional y movilidad es clave para sostener movimientos exigentes como la ruleta a lo largo de una carrera. Culturalmente, el legado de Zidane plantea una enseñanza clara. La técnica es un medio para resolver, no una bandera estética. Formar según ese principio implica enseñar a los jugadores a pensar antes de tocar, a decidir con humildad y a valorar la sencillez eficaz. No se trata de imitar un movimiento famoso hasta la obsesión, se trata de desarrollar sensibilidad para convertir el primer toque en ventaja y la pausa en creación. En el entrenamiento y en el partido, la coherencia define al jugador que aspira a su estilo. Cada gesto tiene propósito. Cada giro responde a una necesidad. Cada pausa abre posibilidades. Esa coherencia convierte la habilidad individual en beneficio colectivo y convierte el talento en una herramienta fiable para ganar. Aprender la técnica de Zidane es aprender a resolver el juego con economía y precisión, con la mirada ancha y la calma suficiente para que la técnica aparezca siempre como solución.